sexta etapa del Criterium del Dauphiné 2025, primer final en alto, primera etapa de montaña y golpes certeros sobre la mesa de Tadej Pogačar, quien destruye a Jonas Vingegaard, destruye a Remco Evenepoel, a Lipovic y a todos los demás y se lleva la victoria por más de un minuto y es el nuevo líder de la carrera y posiblemente ante el nuevo campeón de la misma. Una etapa muy bonita, final en Combloux, donde hace un par de años Jonas Vingegaard dio una de las mejores exhibiciones de la historia del ciclismo en aquella contrarreloj, y este podría ser el momento en el cual podía volver a sentenciar a Pogačar en ese terreno, o podríamos vivir, tal vez, ¿por qué no?, una redención de un Pogačar que había sufrido bastante en la contrarreloj de hace 2 días, donde Pogačar se dio 48 segundos con Remco Evenepoel y 28 segundos con Jonas Vingegaard, estando a 20 segundos de Jonas Vingegaard en la general y a 38 del corredor belga Remco Evenepoel. Así que en ese día íbamos a ver el verdadero test, íbamos a ver si realmente era un mal día de Pogačar o que si realmente estaba por debajo del nivel de Remco Evenepoel y de Jonas Vingegaard, que parecía que estaban muy fuertes en ese Dauphiné. El equipo Isma quería comprobar eso y desde la primera subida dura, a falta de más de 30 para el final, en sus primeros movimientos donde Sepp Kuss fue el primero en mover el pelotón y dejar la carrera completamente rota, ya que dejó a Pogačar, a Vingegaard, a Evenepoel y a Matteo Jorgensen junto con él, junto con también Florian Lipovic, que atacó inmediatamente después de que los corredores del Visma frenaron su ataque. De esa manera, el equipo UAE que puso un poco el ritmo en el pelotón para cerrar el hueco de Lipovic, que en aquel momento estaba segundo en la general a 4 segundos de Remco Evenepoel. De esta manera, el pelotón quedó nuevamente agrupado después del ritmo del UAE, pero ya muy roto, a falta de más de 30 para el final. Había un pelotón muy corto de tan solo unos 10 corredores. Pero de esa manera, cuando llegó la bajada y ese falso llano previo a la subida final a Combloux, hubo una reagrupación donde nuevamente muchos corredores del equipo Visma, especialmente corredores del equipo UAE, corredores como Belens o Narváez golpeaban el pelotón principal y de esa manera ponían el ritmo previo a la subida final en Combloux, donde estaba la fuga adelante con Baudin y Michael Leonard. Así llegamos a la subida final en Combloux, donde apenas comenzaba la subida el corredor Jonathan Narváez, el corredor ecuatoriano del equipo UAE, ponía un ritmo fuertísimo, el cual logra soltar a todo el mundo del pelotón, soltaba incluso a la gran mayoría de corredores que estaban en el pelotón anteriormente, como eran Paul Seixas, etcétera, muchísimos más, e incluso llegó a soltar al propio Remco Evenepoel. En aquel momento donde quedaban en ese grupo Narváez, Belens, Pogačar y Vingegaard, solamente quedaban 4 en ese pelotón, y apenas terminó el trabajo de Narváez, que salió por delante fue Tadej Pogačar, que a base de ritmo, sin ni siquiera pararse en pedales, puso un ritmo totalmente brutal en una rampa del 15%, y Jonas Vingegaard, que era el único que podía seguirlo en un principio, soltaba tan solo unos 50 metros después de ataque el esloveno, una auténtica exhibición de Tadej Pogačar y del equipo UAE, pero especialmente el corredor esloveno, que sin tener que pararse en pedales, logró dejar sin piernas y sin aire a todo un Jonas Vingegaard, y de esa manera comenzaba la exhibición del esloveno al 7 kilómetros en solitario, donde empezaba a romper el pelotón y a todos los corredores que iban por detrás, uno por otro. Era un 1 contra 1 frente a Jonas Vingegaard, mientras que por detrás estaba Remco Evenepoel junto con Matteo Jorgensen, Tim Belens y Florian Lipovic. Así que de esa manera, cada vez, en cada kilómetro, Pogačar aumentaba 10 segundos sobre sus rivales, cada vez aumentaba más en una pequeña subida de tan solo 7 kilómetros, ya era capaz de meterle más de 40 segundos a Jonas Vingegaard y más de 1 minuto 20 a Remco Evenepoel, que al final terminó siendo atacado por Florian Lipovic y se fue hacia adelante, pero incluso su tercer lugar en la clasificación general. Así que de esta manera, Tadej Pogačar, con una auténtica exhibición, llegó a la meta, llevándose la primera victoria y de esa manera dando el primer golpe sobre la mesa, ya que después de haber sufrido en la contrarreloj y después de haber generado las dudas tanto en la casa de apuestas como en todo el mundo del ciclismo, hoy las resolvió todas y sin ninguna duda estamos ante el corredor más fuerte del mundo y posiblemente el gran favorito para el Tour de Francia sin ningún tipo de duda. Pogačar, una auténtica exhibición. Al final, en línea de meta, Jonas Vingegaard llegó a 1 minuto, Remco Evenepoel llegó casi a 2 minutos y el siguiente en la carrera, que puede ser Matteo Jorgensen, quedó a 1 minuto y medio, mientras que Florian Lipovic llegó a 1 minuto 20. Una auténtica exhibición del esloveno que está a 2 escalones por encima del resto. Muy bonito escenario que tenemos ahora mismo, porque estamos viendo una carrera en la cual Pogačar en este año tiene muchos lugares para poder redimirse de todos sus golpes que ha sufrido, ya que esta temporada Pogačar va a enfrentar el Mont Ventoux, va a enfrentar el Col de la Loze, va a enfrentar Hautacam y también va a enfrentar Combloux. Va a enfrentar los 4 escenarios donde Pogačar fue derrotado por Vingegaard en el pasado, así que de esta manera ya ha derrotado en el primero, ya se redimió en el primero, donde hace un par de años sufrió 1 minuto 40, en ese momento acaba de ganar por 1 minuto, una auténtica exhibición del esloveno que realmente acaba de callar en la boca a todo el mundo y ha quitado todo tipo de dudas que tenían sobre él. Sin ninguna duda va a ser el corredor a batir en ese Tour de Francia, en esta Dauphiné ya creo que va a ser muy difícil que se lo puedan quitar, salvo alguna caída o algo externo que esperemos que no suceda. Y Tadej Pogačar sin ninguna duda se planta como el mejor corredor del mundo y aparte de ser una primavera perfecta, estamos hablando de un corredor que es prácticamente invencible en la montaña. Por el lado de Jonas Vingegaard,
Pese a que perdió un minuto, me parece que está bastante bien por parte del corredor danés, que pues más allá de todo no podía hacer mucho frente a un Pogacar que estaba completamente endemoniado. Y realmente se vio que todavía no estaba a su 100%, pero siento que es más un tema de falta de ritmo seguramente, ya que debemos tener en cuenta que Jonas tiene casi 3 meses sin competir, lo cual es muy poco común para un corredor que planea ganar un Tour de Francia. Pero de todas maneras se le vio un nivel por encima de los demás, pero tal vez por debajo, muy por debajo de Pogacar. Pero espero que con el paso de los días, la etapa mañana también le conviene muchísimo, así que seguramente mañana estará un poco más cerca del esloveno, incluso estará mejor. Y espero que para el Tour de Francia tenga un nivel más elevado del que ya está. Y espero que puedan estar ahí en el tú a tú frente a Pogacar para la carrera francesa. Sin embargo, como test, lógicamente es un golpe psicológico muy duro, tanto para Jonas como para el equipo Visma-Lease Bike. El que más me sorprendió a mí hoy fue Florian Lipowitz, corredor impresionante, el corredor del equipo Red Bull Bora, que viene en un nivel altísimo, con un segundo lugar en París-Niza, un cuarto lugar en País Vasco, y ahora está en el podio del Dauphiné, ganándole a nadie más y nadie menos que Remco Evenepoel en una etapa muy dura, en la cual están los mejores de los mejores del mundo. Y Lipowitz estuvo tan solo a 20 segundos de Jonas Vingegaard, por lo que queda incluso muy cerca del segundo lugar en la general de Jonas Vingegaard, e incluso le gana al propio Remco Evenepoel y a Matteo Jorgensen, que son los corredores que se esperan que estén a la par de los dos grandes. Tan prospecto del ciclismo y seguramente la gran esperanza del equipo Red Bull Bora, junto con Primo Roglic, para poder hacer un gran Tour. Y creo que de esa manera se confirma que el corredor del equipo Red Bull podrá estar a la altura de la competencia y podrá estar a la altura de las expectativas que tiene el equipo Red Bull de él, porque seguramente junto con Primo Roglic será una dupla muy peligrosa para la carrera francesa. También hablar de Matteo Jorgensen, que me parece que está haciendo una gran carrera y va a llegar al Tour de Francia en un nivel muy alto, que es lo que yo esperaba de él, pero también hay que tener en cuenta que en el equipo A estará también Joao Almeida, por ejemplo, ¿no? Pero el equipo Visma tiene dos bajas muy buenas con Vingegaard y con Jorgensen, que seguramente van a pelear por el top 5 del Tour, ambos corredores, y por qué no incluso por el podio. Así que Jorgensen, como mencioné en algún video pasado, pues es una clave muy importante para el Tour de Francia. Por parte de Remco Evenepoel, hay que tener en cuenta que Remco viene en una lesión muy larga y que seguramente no es en su 100%. Pese a que él mismo dijo que está en un nivel más o menos similar al del Tour del año pasado, debemos tener en cuenta que cada corredor siempre sube su nivel respecto al año pasado. Así que también hay que tener en cuenta que Remco Evenepoel, viendo kilómetros de calidad, está subiendo el nivel, ya se ve demostrado en contra de lo que es una auténtica bestia. Sin embargo, creo que en la montaña va a ser muy difícil que pueda estar al nivel de Pogacar o de Vingegaard. Incluso yo creo que lo máximo que puede hacer, al igual que el año pasado, va a ser pelear por un podio. Pero pese a todo, creo que está en un buen test. Mañana veremos verdaderamente cómo están las piernas, verdaderamente en una montaña mucho más dura, con más métodos de nivel, con más puertos encadenados. Va a ser el día más duro de esta carrera y seguramente va a ser la gran definición. Pero bueno, mientras tanto vamos a ver cómo quedó el top 10 de la carrera, que quedó así el top 10 de la etapa. Así quedó el nuevo top 10 de la general, con un Pogacar en primera posición ahora, con segundo Jonas Vingegaard a 43 segundos, tercero Lipowitz a 54, cuarto Remco Evenepoel a 1 minuto 22, quinto Jorgensen a 1.41, sexto Eddie Dunbar a 2.28, séptimo Luis Barré a 2.39, octavo Paul Seixas, el joven de 18 años que está en un nivel muy alto, a 2.49, noveno Tobias Johannessen a 3.21 y décimo Bentulet a 3.26. Una auténtica ya exhibición de Pogacar con 45 segundos y 1 minuto 20 sobre Remco Evenepoel. Así que mañana tenemos el día más importante de la carrera, con muchos puertos encadenados, con muchísimo nivel. Tenemos el Col de la Madeleine para comenzar la carrera, tenemos después el Lacroix de Fers, y en tercero tenemos el Valmenier 1800 con 16 kilómetros al 8%, 3 puertos de categoría especial, Alpes puros en el ciclismo francés, y veremos aquí seguramente el gran test de esta carrera, ya que aquí seguramente será la verdadera muestra de en qué nivel de montaña están tanto Pogacar como Vingegaard como Remco Evenepoel, y ya creo que incluso podemos empezar a meter en la conversación a Florian Lipowitz. Así que veremos mañana lo que nos depara. Pogacar parte como el gran favorito, pero seguramente el equipo Visma, con Sepp Kuss, Bentulet, Matteo Jorgensen y Jonas Vingegaard, van a buscar romper al corredor esloveno y al equipo UAE. Así que mañana será un día espectacular y no se lo pierdan. Así que nos veremos mañana en ese Dauphiné que está cada vez más espectacular. Recuerden que soy Eduardo Carrascal de Majesty Cycling. Nos veremos en un próximo video.